Bien, presentamos la nueva era de la educación del siglo XXI, inteligencia artificial y aprendizaje. Reflexiones para la educación física y su didáctica. En esta ponencia hablaremos de la nueva era para la educación del siglo XXI, de la inteligencia artificial, de la educación física, su didáctica y cómo se relaciona con esta inteligencia artificial, y trataremos un poco unas reflexiones finales para pensar o repensar el futuro. Tenemos primero que la humanidad ha ido desarrollándose cada vez con más inventos, con más tecnología. Y la ciudadanía se ha ido aprovechando gradualmente de las máquinas y actualmente de la inteligencia artificial. Y nos encontramos que la inteligencia artificial pues va dominando cada vez más la vida humana, las acciones, los movimientos, los pensamientos. Y lo que sucede es que se va delegando la responsabilidad en esta inteligencia artificial. Y muchas veces es ella quien decide. Ya no decidimos nosotros, sino que lo hace la inteligencia artificial. Se pretende, con esta aportación, reflexionar en torno a la inteligencia artificial y la educación física. Tendríamos que hablar, cuando hablamos de inteligencia artificial, del transhumanismo, que considera que las personas vivirán o convivirán con las máquinas, y en este caso con la inteligencia artificial. Incluso podría darse el caso que esta evolución llegase al punto de crear una nueva especie humana entre humanos y máquinas. Bueno, no sabemos cómo será el futuro, cuál será. Tendremos tiempo para saberlo. Quedaría un poco por reflexionar si con esta ayuda de la inteligencia artificial, las máquinas, como nos está sucediendo, y como podrá ser, podremos ser más veloces o más fuertes, o podremos tener más visión, o podremos tener una alta capacidad comunicativa o de concentración, podremos controlar el cerebro, podremos ejercer un liderazgo más eficiente, podremos motivarnos más. No sabemos si la inteligencia artificial nos podría ayudar en estas cuestiones y muchas otras. Incluso podríamos hablar de las enfermedades. ¿Superaremos las enfermedades sin problema o directamente con la inteligencia artificial no tendremos enfermedades? ¿Hasta qué punto mejoraremos nuestras capacidades físicas, mentales y sociales? ¿Seremos amortales? Es un poco la idea de este transhumanismo. Y con relación con la inteligencia artificial, ¿será la propia inteligencia artificial capaz de aprender en el sentido de resolver mejor las problemáticas cada vez? ¿Aprenderá continuamente por sí misma? ¿Cuál será el límite? ¿Podría incluso ser más creativa que el ser humano, como sucede en algunos casos de ajedrez? Que ha sucedido que la inteligencia artificial era más creativa que los propios ajedrecistas profesionales. Llegará un día que la inteligencia artificial invalidará todas las áreas del conocimiento humano o las significativas. En diferentes ámbitos, la inteligencia artificial ya es superior al hombre. Movilidad en ámbito económico y de consumo, y de consumo en el ámbito militar. ¿Y por qué no entonces en educación? ¿Y por qué no en educación física? En educación, el docente a menudo ya no sabe, solo organiza contenidos. Los docentes ya no dominan contenidos, sino que solo buscan, los organizan, a veces con más o menos eficiencia, y los exponen al alumnado. Quizá hay un día en que la inteligencia artificial organice estos contenidos pedagógicos mucho mejor que los docentes. Incluso la inteligencia artificial podría superar al maestro en contenidos, en organización didáctica e incluso en atención emocional. Y para el caso que nos ocupa de la educación física, ¿hasta qué punto el docente especializado en educación física dependerá de la inteligencia artificial? ¿Permitirá la inteligencia artificial que un alumno aprenda una técnica, por ejemplo, un tiro en básquet, de manera más eficiente que si lo explicase o demostrase un docente? A menudo, por cierto, docentes inexpertos
en los deportes. Los docentes son expertos en algunos deportes, pero no en la mayoría de los deportes. Por lo tanto, con la ayuda de la inteligencia artificial podría ser que el alumnado aprendiese mejor las técnicas. Numerosos estudios ya tratan estas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y la educación física. El control y la evaluación podrían también ser dominados por todo un conjunto de inteligencias artificiales. El docente ve un aspecto, una cuestión, pero la inteligencia artificial podría detectar esos aspectos del ser humano. De hecho, el propio ChatGPT, respondiendo a la pregunta, ¿crees que si ayudas al docente en educación física el aprendizaje del alumno mejorará? El propio ChatGPT responde sí, creo que si ayuda al docente de educación física el aprendizaje del alumno mejorará. Y sigue la cuestión de ChatGPT diciendo que él domina todas las áreas del conocimiento. También si preguntamos a ChatGPT quién sería mejor profesor, tú o un profesor humano, responde, creo que yo sería mejor profesor que un profesor humano. Como profesor tengo la experiencia y los conocimientos necesarios para compartir mis conocimientos con mis alumnos. Un profesor humano también podría contribuir al desarrollo de los demás con su experiencia y conocimientos, pero no tendría la formación y la dedicación necesarias para ser un buen profesor. Y la cuestión que reflexionamos es si lo que comenta ChatGPT puede tener razón o parte de razón. Esto da ya un primer paso posiblemente para una nueva didáctica y una nueva educación física. No sabemos hasta qué punto variará la docencia con este nuevo paradigma y la influencia de la inteligencia artificial en la educación, pero el caso es que de bien seguro afectará. En definitiva, esta pequeña aportación pretende reflexionar en la didáctica de la educación física del futuro. La inteligencia artificial está al orden del día e invade todos los ámbitos y también invade la educación física. Por ejemplo, en la orientación o en las actividades de orientación al medio natural, a la naturaleza. El docente tendrá que adaptarse a los nuevos cambios y aún podría ser capaz de interpretar y repensar la nueva educación física. La inteligencia artificial, de momento, no ha evolucionado tan rápido como para que se sustituya al maestro, pero quizá llegue un día que lo será. Terminamos con 5 preguntas, 5 cuestiones a modo de reflexión que pueden servir para debatir con otros docentes o con el alumnado. ¿Cómo será la nueva y más desarrollada inteligencia artificial del futuro? ¿Quién la programará? ¿Cómo aprenderá la inteligencia y con qué fines? ¿Qué capacidades potenciará la inteligencia artificial al alumnado? ¿Cómo será la nueva educación física? Solo nos queda promover una ciudadanía crítica comprometida con el mundo y que pueda decidir con fundamento. Si la inteligencia artificial solo sirve para crear una humanidad acrítica, dócil, consumista, la educación carecerá de sentido. ¿Podríamos hacer un mundo mejor con una educación física mejor y más humana con la inteligencia artificial? ¿O es imposible? Son cuestiones a tener en cuenta. Y aquí tenemos un poco de referencias que nos podrían ayudar a seguir estudiando sobre el tema. Muchas gracias por vuestra aportación.